papá cuando él trajo el primer equipo de resonancia que llegó a Venezuela. No fue el primer operativo porque hubo unas fallitas allí de instalación, entonces nos ganó Caracas, pero por un poquito, pero casi. Pero fue el primero que llegó, es decir, el primer equipo que pisó Venezuela fue el resonador General Electric que trajo mi papá. Creo que lo que nos falta, la tarea pendiente, es más el estudio metabólico sin invadir al paciente, ¿no? O sea, sin tocar al paciente. Allí es donde yo creo que debería estar más enfocada toda la batería y la artillería imagenológica, porque sé que todos fueron pasos adelante, todas las técnicas avanzadas de resonancia son un paso adelante, desde la tractografía, la perfusión, todos son un paso, pero necesitamos ir más allá todavía. Y sí lo vamos a lograr. Entonces, por un lado, es dedicarse o enfocarse en un área en específico con unos métodos especiales para esa área. Y en segundo, estar en la docencia. Los residentes, sobre todo los residentes del primer año, son un motor para todo el mundo. Y el que diga lo contrario, que diga yo pierdo tiempo, por ejemplo, dando clases a los residentes, no sabe de lo que está hablando. El residente es un reto constante, es un reto inclusive a veces hasta más que los mismos pacientes, porque uno ve un volumen de pacientes, pero el residente no solamente es que ve otro volumen de pacientes, sino que también tiene un acúmulo de dudas, bueno, interminable. Mi nombre es Lisabela Soto, soy nativa de Maracaibo, me gradué de la Universidad del Zulia, soy médico radiólogo. De médico tengo 30 años y como radiólogo tengo 24 años ya. Graduada también de la Universidad del Zulia como radiólogo. Bueno, en realidad para mí eran casi que unos juguetes, ¿no? Porque mi padre también era radiólogo y él antes, por supuesto en mi infancia ya, con la edad que yo tengo, no habían estos los cadenas de comida rápida donde uno podía jugar. Entonces mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí para esos sitios. Y allí era lo que hacíamos, era jugar con esos equipos. Y por eso es que yo soy radiólogo y mi hermana es ingeniero, porque no teníamos otro playground. O sea, nuestra forma de jugar con nuestras muñecas era yo curándolas, mi hermana desarmando equipos y ella estaba con un destornillador todo el tiempo y yo con el estetoscopio todo el tiempo. Entonces, de verdad que eso es mi infancia y toda mi vida. Los equipos General Electric han formado parte no solamente de lo que era el trabajo de mi papá, sino también de mi casa, ¿no? Porque muchos de los equipos, cuando eran cambiados, vendidos, a veces pasaban un tiempo en mi casa. Y ese tiempo también jugábamos mi hermana y yo con eso. Entonces, bueno, o sea, se convirtieron en lo que nosotros somos ahorita. O sea, fueron como nuestra guía de ver el ejemplo de nuestro padre, pues nosotros también lo seguimos. Era el paseo familiar todos los años, aparte de las vacaciones que planificábamos como familia como tal. Mi padre recibía muchas invitaciones de las casas comerciales para hacer entrenamientos o para hacer pruebas de equipo. Esas visitas eran en todas partes del mundo, pues eran otros tiempos. Y a todas esas visitas mi padre nos llevaba como familia. Primero porque mi mamá le prohibía que saliera sin ella. Ella era como la más cercana, o sea, no puedo salir sin ella. Y por otro lado, mi papá siempre fue muy familiar, o sea, era como o todos juntos o nadie, ¿no? Entonces lo primero que le decía a la casa comercial es yo voy, pero sí va mi familia. Alguna casa comercial que otra que decía, ay, no se puede, yo pago los pasajes, pero mi familia va. Y siempre terminábamos en ese avión con él y después terminábamos en lo que era, si era un congreso, también era de la misma forma, ¿no? Organizada por cualquier casa comercial o que lo patrocinara cualquier casa comercial. Y cuando nosotros terminábamos las actividades en eso, que siempre los congresos tienen un momento de relax, de fiesta, ahí estábamos mi hermana y yo, tal cual médicos. Entonces, bueno, desde pequeñas conocimos a tantas personas, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de ingeniería, que mi hermana, hoy por hoy, casi todo el mundo la confunde y cree que es la médico también. Le dice, tú eres la médico, pero no. En realidad, mi padre, como bien dice, no, fue pionero en todo lo que es imagenología. Tanto es así que yo pensaba que mi papá, o sea, de pequeña no tenía especialidad, porque como yo lo veía nada más era con los equipos. Dice, pero si yo veo a los médicos, cuando me llevaban a mí al pediatra con los pacientes, porque él no está con el paciente. Pero a medida que fui creciendo, fui aprendiendo cuál era la importancia
porque el teléfono en mi casa sonaba a toda hora, porque justamente al ser pionero, el único sitio donde se practicaban casi todos los estudios por imágenes eran los de él. Cuando fui creciendo me di cuenta que mi papá sí tenía una especialidad, mi papá era médico internista, graduado de la Universidad de Zulia como médico y como médico internista. Pero él sentía, desde que empezó a leer en todas las publicaciones internacionales, que había un vacío en lo que era la parte diagnóstica. O sea, mi papá era un hombre inquieto, intelectualmente era inquieto, y le parecía que, ya lo vimos, ya lo examinamos, pero ¿qué es lo que puede estar pasando? Porque hay muchos cuadros que tienen la misma sintomatología. Eso a él, o sea, le producía, Dios mío, era una ansiedad por ver más allá de lo que podían ver los sentidos. Y así fue como empezó a incursionar. Comenzó primero por lo que era en verdad laboratorio, porque él comenzó era haciendo pruebas de laboratorio. Obviamente a nivel mundial tampoco habían otras cosas. De allí pasó a la medicina nuclear. Esa fue la cosa más, en verdad más, como decir, alucinante para mi hermana y para mí. Porque en esa época estaba de moda un programa en televisión que se llamaba El Hombre Nuclear. Y a mi papá lo llamaban el hombre nuclear y nosotros, ¡ay, Dios mío! O sea, era como que, cónchale, esto es una celebridad, porque nadie más hacía eso. Mi papá invitó siempre a trabajar con él a los mejores, y entre ellos estaba el doctor Vinicio, que fue una de las personas. Mi papá siempre era fanático de las buenas notas, eso lo podemos atestiguar mi hermana y yo. Entonces a los que eran buenos estudiantes, eran los primeros de sus promociones, los primeros de los grupos, él los invitaba siempre a trabajar con él, buscando la excelencia. Entonces, de allí empezó, después de eso, mi papá era el nunca acabar, casi que hasta el final de su vida estuvo tratando de innovar, tratando de comprar cosas nuevas para ponerlas al servicio de la comunidad. Cuando yo comencé a estudiar medicina, una persona lo definió como que era la firma más rápida del oeste. Y yo decía, la firma, o sea, pero después entendí que mi papá exoneraba los estudios a todo el que pudiera, porque no era solamente el hecho de innovar, era el hecho de servir a una comunidad. Entonces, nunca le importó la parte económica como la parte de poder hacer un mejor servicio médico y poder obtener un resultado positivo para la salud del paciente lo antes posible. Entonces, de verdad que, bueno, para mí su ejemplo lo es todo. Hoy estoy sentada aquí por todo lo que él hizo durante tantos años. Y bueno, o sea, más bien a mí a veces cuando me dicen, eres igualita a tu papá, no. O sea, él es inimitable. Pero bueno, tratamos de hacer lo que podamos, igual que él, con su ejemplo. Mi papá, cuando él trajo el primer equipo de resonancia que llegó a Venezuela, no fue el primer operativo porque hubo unas fallitas allí de instalación, entonces nos ganó Caracas, pero por un poquito, pero casi. Pero fue el primero que llegó, es decir, el primer equipo que pisó Venezuela fue el resonador General Electric que trajo mi papá. Y eso a mí, o sea, primero que fue el boom, todo lo que fue la publicidad alrededor y todo, pero además de eso, él quería traer todas las llaves, todo lo que se pudiera practicar con un equipo para el momento. Lamentablemente, pues por cuestiones tanto monetarias como que todavía no tenían aprobación por la FDA, a él le quedó como una deuda pendiente, que fue la espectroscopía. Ya se hablaba a nivel internacional, pero todavía la espectroscopía no estaba disponible para uso comercial, o sea, era para uso de investigación. Y General Electric me dio la oportunidad, muchos años después, ya cuando yo era radiólogo, de traer el primer equipo con espectroscopía al país, ¿no? Entonces, claro, al lado de lo que él hizo es como un granito, pero bueno, o sea, es como que yo cumplí con la tarea y me sentí súper satisfecha de saber que trajo, o sea, esa inquietud que él tuvo, la trajo GBMed y pudimos por fin practicarlo en el Zulia y de aquí fue un efecto dominó para toda Venezuela. El resonador no era solamente, era mucho más grande, pero el túnel era mucho más estrecho y en verdad eso traía muchos problemas. Una de las cosas que más costó para poder hacer esa tecnología accesible a todo el mundo era que
No era fácil porque había que recargarlo casi que cada 2 o 3 meses. De helio no es como ahora, que las recargas son mucho más, se han hecho mucho más eficientes, las recargas son mucho más lejanas. Entonces era el alto costo, era el hecho de que el mantenimiento era muy costoso, y por eso es que la tecnología costó en un principio, no solamente aquí en Zulia, en toda Venezuela, ¿no? Porque no es los mismos niveles y no se manejaban los mismos niveles de seguro como en el resto del mundo, ¿no? Como se pudo, mi papá siempre decía, siempre la tecnología va a buscar su manera para llegar a la gente, y se pudo. Ese equipo, de verdad que cuando yo vi las primeras imágenes, o sea, primero fuimos con él y GBMed a un sitio donde él se entrenó, y ya yo tenía la inquietud de ser médico y vi una de las primeras imágenes en ese entrenamiento que él tuvo. Pero cuando yo la vi por primera vez en el Zulia, para mí fue, además de que GBMed, como se instaló en una institución que era bastante antigua, la estructura era bastante antigua, no se pudo incorporar dentro de la institución por ser tan antigua, y había que hacer la jaula de Faraday y todo eso. Entonces se montó en un trailer, y traer todo eso, que fue no solamente la tecnología del equipo, sino todo lo que rodeaba la tecnología, a mí me pareció eso pero alucinante. O sea, yo feliz de haber sido testigo de eso. Estaba comenzando mi carrera y de verdad que, o sea, mejor inicio de carrera no pudo haber. Aunque a pesar en ese momento yo decía que yo no iba a ser radiólogo porque no quería que me compararan con él. Y bueno, ya aquí estoy, 24 años después, radiólogo. Bueno, en realidad yo todo el mundo siempre le hablo de la historia, no tanto como para hacer referencias a mi papá, mira qué grande, no, sino para ver que todo el mundo puede siempre aportar algo, ¿no? No es necesario hacer cosas, porque la situación país y todo ha cambiado, pero no es necesario hacer cosas tan grandiosas para poder hacer cambios en la vida de los pacientes, que a la final fue lo que quiso mi papá. Yo, muchos años después, cuando me casé, tuve mis hijos, mi papá ya no estaba conmigo. En los momentos de mis cesáreas, de mis 2 hijos, pude conseguir enfermeras, personal obrero. Yo tuve mis hijos en la misma institución que mi papá sirvió por más de 40 años. Y pude conseguir personal obrero, enfermeras, camilleros, de todo tipo, que me dieron millones de anécdotas mientras estuve hospitalizada de mi papá, contándome las cosas que hizo y cómo cambió su vida. El hecho de que él, por ejemplo, les exonerara un estudio o los ayudara con algún tratamiento. Entonces, eso mismo trato yo de inyectárselo a la gente. Siempre piensa que el radiólogo es una persona distante, ¿no? Que es como si no quisiéramos tratar al paciente y solamente quisiéramos una pantalla. Y eso no es así. O sea, nuestra vocación justamente es tratar de dar un diagnóstico rápido y certero para que el especialista pueda, en base a eso, construir una salud. Pero ese es el fundamento, es el diagnóstico. Sin diagnóstico no hay posibilidad de salud, porque estaríamos tirando flechas al vacío. O sea, tenemos que apuntar a donde debe ser, y para eso se necesita el radiólogo. Y eso es lo que yo le trato de incentivar a toda la nueva generación. Yo ahorita soy profesora de resonancia, precisamente del posgrado, y hay muchos muchachos que no son de aquí, del Zulia y ni de Venezuela. Y ellos no conocen la historia, y en verdad yo, más que perder así como que esos minutos de docencia explicándoles cómo fue la historia, más bien les digo de aquí en adelante qué podemos hacer, ¿no? En base al aprendizaje que tuve de mi papá. Siempre a las personas que entran a la carrera de medicina que tienen un padre que es médico, entonces le dicen que es de sangre azul porque viene, ojalá que eso fuera hereditario, que en verdad fuera ser así. Pero en realidad no lo es. Pero sí, el ver la evolución sí me dio en cierta forma como una ventaja, ¿no? Porque desde niña, por lo menos, mi hermana y yo, los juegos nuestros eran como que ella era el ingeniero, como el ingeniero Murillo, a arreglar los equipos, el equipo se me dañaba, yo le hacía estudios a mis muñecas. Entonces utilizábamos tanto los papeles térmicos de pacientes que habían salido mal y se descartaban, las placas que habían salido mal y se descartaban. Eso eran como nuestra utilería dentro del juego. Y ver después de muchos años, cuando ya yo estaba, que todavía en mi casa habían cajas de cosas de eso, y ver cómo evolucionó el campo es increíble, cómo sigue evolucionando. Ahorita la inteligencia artificial de verdad
Yo no creo que va a sustituir al radiólogo porque siempre hay un criterio que no se puede sustituir, porque en verdad la medicina desde toda la vida ha sido definida como el arte y la ciencia, y la inteligencia artificial nunca va a tener el arte, va a tener la ciencia mucho más rápido que nosotros, mucho más avanzada que la mente humana, pero el arte no. El arte siempre va a ser algo que es intuitivo del ser humano, que consigue una conexión de decir, yo creo que esto es lo que debemos tratar o esto es hacia donde debe apuntarse el tratamiento. Y eso va a seguir siendo parte del ser humano. Bueno, yo en verdad pienso que lo que viene ahora es más los estudios metabólicos, ¿no? Porque todavía los estudios estructurales, bueno, como yo soy una gran fanática de lo que son las técnicas avanzadas en resonancia, yo creo que todo lo que son los estudios estructurales se han quedado cortos ya desde hace bastantes años, porque hay muchas patologías que se parecen y porque hay cosas que están mutando, ¿no? Y el COVID nos dio un ejemplo bastante claro de eso. Habían pacientes que estaban casi que perfectos desde el punto de vista imagenológico y desde el punto de vista clínico ya estaban casi agonizando y muriendo. O sea que los cambios no se daban junto con la clínica. Y también era al contrario, ¿no? Es decir, pacientes que en verdad tenían unas imágenes que eran súper desalentadoras y sin embargo el paciente se estaba recuperando. Entonces yo creo que lo que nos falta, la tarea pendiente, es más el estudio metabólico sin invadir al paciente, ¿no? O sea, sin tocar al paciente. Allí es donde yo creo que debería estar más enfocada toda la batería y la artillería imagenológica, porque sé que todos fueron pasos adelante, todas las técnicas avanzadas de resonancia son un paso adelante, desde la tractografía, la perfusión, todos son un paso, pero necesitamos ir más allá todavía. Y sí lo vamos a lograr. Él también tenía esa ansiedad de ver cómo se comportaban los tejidos. Una de las tareas que le quedó pendiente a él también fue un PET-CT, porque era algo que a él le llamaba muchísimo la atención. El doctor Vinicio fue testigo de que él era muy creativo y entonces cuando comenzó con la medicina nuclear trataba de marcar con isótopos todo, todo lo que se pudiera estudiar o cualquier patología que se pudiera estudiar donde el tejido anómalo tuviera una avidez por algún sustrato, cualquiera que fuera, él trataba de marcarlo para buscar como mayor exactitud diagnóstica, ¿no? Entonces eso es lo que yo siento que me quedó como herencia de él, por eso insistí tanto también con la espectroscopía, y yo creo que para allá es donde debe en verdad apuntar toda la imagenología moderna, ¿no? El PET-CT obviamente también da muchísima información, pero todavía nos faltan más marcadores y todavía nos falta mayor exactitud en el diagnóstico. Pero yo creo que para allá va. En realidad yo pienso que se ha avanzado también muchísimo, ¿no? Y los estudios dan ahorita muchísima más información, pero todavía allí queda un campo bastante amplio que investigar. Yo creo que es estar con los residentes y sobre todo con los de primer año. Yo creo que a nivel mundial sale mucha bibliografía que es imposible ya casi que para un radiólogo, si no se dedica a un área y a una disciplina, poder estar al día. Muy difícil. Yo en lo particular soy neuroradiólogo. Es mi área de especialidad, mi área de pasión, fue a la que me he dedicado casi por entero mis 20 y tantos años de radiólogo, pero el radiólogo tiene que dedicarse a un área, o sea, no podemos seguir siendo como un médico internista, pero de la radiología, a manejar todas las áreas sin una especialidad o subespecialidad más profunda es imposible. Entonces, por un lado, es dedicarse o enfocarse en un área en específico con unos métodos especiales para esa área. Y en segundo, estar en la docencia. Los residentes, sobre todo los residentes de primer año, son un motor para todo el mundo. Y el que diga lo contrario, que diga yo pierdo tiempo, por ejemplo, dando clases a los residentes, no sabe lo que está hablando. El residente es un reto constante, es un reto inclusive a veces hasta más que los mismos pacientes, porque uno ve un volumen de pacientes, pero el residente no solamente es que ve otro volumen de pacientes, sino que también tiene un acúmulo de dudas, bueno, interminable. Y si ellos no nos plantean esas dudas,
que a la final terminan siendo de uno también, para ver cómo le podemos ayudar a ellos a resolverla, en realidad en ese proceso son ellos los que nos están formando. Entonces yo pienso que hay que subespecializarse, es fundamental eso, y seguir en la docencia. La docencia es algo que no se puede dejar de lado, ninguno, porque de hecho ya ahora no se hace un juramento hipocrático, pero el juramento hipocrático estaba basado en eso. Yo honraré a mis profesores, pero a la vez enseñaré a los hijos de mis profesores, es decir, a una nueva generación. Bueno, yo a GBM tengo muchísimo que agradecerle a todos los miembros de allí. Voy a nombrar en especial al ingeniero Helenio, porque fue una de las personas, el padre fue el que acompañó en todo el proceso de compra a mi papá del primer resonador, el hijo fue el que me acompañó en todo el proceso de compra mío. Entonces, GBM para mí es una empresa que se convirtió de la familia de ustedes a la familia nuestra. Entonces, de verdad que les deseo todo el éxito del mundo, sé que lo van a tener. Tienen de verdad un centro de investigación suficientemente grande, amplio y con unos especialistas de talla, bueno, a nivel mundial, y sobre todo muchísimos especialistas que apoyan sus productos, que van a lograr muchísimas cosas en el futuro. Les deseo todo lo mejor, todos los éxitos y por supuesto que no se olviden de los países latinos, que necesitamos un apoyo extra para poder implementar todos esos avances, pero que sabemos que GBM apoya también las comunidades. No es solamente el hecho de generar progreso y divisas o dividendos, sino que es el hecho también que quieren apoyar las comunidades, porque lo hicieron con nosotros en un momento pero una dificultad económica altísima. Entonces no tengo cómo agradecerles, cómo felicitarles. Son una de las empresas más sólidas y más importantes del mundo y lo demuestra tantos años de ejercicio y tantos años de progreso. Nosotros, yo voy a hablar, el proceso de mi papá y el mío son prácticamente paralelos, ¿no? Entonces voy a hablar específicamente del mío, no por nada, sino porque ahora tengo otra visión distinta, ¿no? Cuando mi papá hizo todos los procesos era yo una niña y en verdad él tomaba la decisión igual que lo hice yo, por la calidad de imagen, por el soporte técnico, pero el proceso en sí comienza con la decisión, bueno, vamos a tratar de invertir y de hacer este avance tecnológico para un área específica, ¿no? Y después de eso comienza uno a buscar la casa comercial, ¿no? Que le brinde a uno, sobre todo, no solamente es el hecho de, porque a uno lo deslumbran con que viajes, vengan, suban, es el hecho de tener después un soporte técnico. Y en eso son los campeones, los de GBM. No hay una empresa de verdad que tenga un soporte técnico como el de ustedes, una calidad humana, porque esto no es una nevera o aire acondicionado que se dañó y no importa, estos son equipos costosísimos que necesitan que las personas estén 24/7, incluyendo fines de semana y a feriados, y en eso GBM es lo máximo. El proceso nuestro para tomar la decisión fue muy fácil, porque mientras la mayoría de las casas comerciales nos mandaron que si los PDF de sus productos, específicamente del que estábamos buscando, ninguno nos dijo, vengan, vamos a verlo funcionar, porque eso es importante, ver la imagen salir de un paciente que esté acostado allí, porque yo en un brochure de cualquier cosa puedo colocar lo que sea, la cosa es verlo salir del propio paciente en vivo, y en eso GBM no tiene comparación con nadie. Nosotros tuvimos y además que está lleno de detalles, una empresa también que en lo personal es como si hiciera un estudio detallado de cada comprador, ¿no? Y por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia. Cuando nosotros estábamos decidiendo del equipo, yo le había comentado al vendedor en ese momento, que era el ingeniero Joseph Wincy, al cual también saludo porque gracias a él que me acompañó en todo el proceso fue que llegamos hasta aquí.
El ingeniero y yo estuvimos conversando de distintas cosas y en un momento yo le mencioné, no, a mí de verdad mi especialidad es neuroradiología y la persona que yo más admiro es el doctor Anthony Barkovich, que está en San Francisco y maneja 3 resonadores de ustedes, incluyendo un 3 Tesla y ahora un 7 Tesla. Entonces, yo lo mencioné como cualquier cosa, era algo como casual. Y después estábamos en el viaje viendo el equipo, visitando el headquarters allá en Milwaukee, y de pronto me dice Joseph, bueno, doctor, y tenemos una sorpresa para usted. Y yo, típico, así como que se va a abrir la puerta y va a aparecer alguien, me dice, mañana volamos. Y yo le digo, mañana volamos. Y entonces me dijo, mañana volamos a San Francisco porque usted se va a entrevistar con el doctor Barkovich. Yo quería ir a caer muerta. Yo, no puede ser que yo vaya, porque para mí ese era como que, bueno, como los niños cuando ven a los muñecos de Disney, bueno, para mí era casi eso. Entonces ya yo estaba rayando casi en el acoso, porque yo iba a los RCNA y andaba persiguiendo al doctor Barkovich para arriba y para abajo en todas las conferencias. Entonces volamos y el doctor me atendió y me habló maravillas de lo que es General Electric, de su equipo y de su experiencia. Ya yo estaba convencida, pero después que yo tuve al doctor Barkovich enfrente, por favor, o sea, ¿quién más iba a pedir? Entonces, es un referente mundial de la neuroradiología pediátrica y está totalmente ganado con ustedes. ¿Qué más podía pedir yo? Entonces, de verdad que ese proceso para mí fue casi que un viaje de ensueño. De verdad, además de lo que ya había vivido con mi papá, pero de vacaciones. El doctor Eduardo Mora era el monitor del posgrado y el doctor fue uno de los anfitriones, ¿no? del doctor Gilberto. Y entonces el doctor Guzmán, que también era otro de los anfitriones del congreso, me pidió que lo buscara en el aeropuerto, lo trajera al aeropuerto. Bueno, y tuvimos oportunidad de conversar bastante, el doctor y yo. Y también súper ganado con General Electric, ¿para qué? Entonces, cuando ya él se iba, que estuvimos bastante tiempo conversando de distintas cosas, él me dijo, yo le dije, ay doctor, como quisiera yo lo visitar, y me dijo, ¿por qué no va? Y yo le digo, doctor, ¿de dónde? Me dijo, yo te hago de patrocinante. Y él fue mi sponsor, y yo creyendo en ese momento que de verdad yo sabía que él era una autoridad y que él era el adjunto de neuroradiología del Mass General de Boston. Y yo, o sea, yo sabía la talla de la persona, pero lo que no sabía es que era el jefe de servicio porque el doctor Tavares se había jubilado y entonces él pasó a ser el jefe de servicio, pero justo cuando él, antes de llegar aquí, pues. Entonces yo, Dios mío, el honor no fue normal. Yo estaba que no quería que agarrara ese avión, él tratándose de montar y yo tratándolo de agarrar y bueno. Y entonces después me recibió, yo me gradué. O sea, él vino como en noviembre, por allí, octubre, y yo me gradué y después fui al año siguiente allá al servicio. De verdad que el doctor es súper fanático de General Electric, obviamente un servicio como ese, que además también se dedica a la investigación, tiene 15 resonadores al mismo tiempo funcionando, pero de la parte donde el doctor se ocupa, pues, se ha súper ganado con la imagen de ustedes y de verdad que él también me convenció. Porque bueno, allá nos sentábamos y al día se veían 200, 300 resonancias, o sea, como nada, ¿no? Entonces, de verdad que fue una experiencia increíble. Esa fue una sorpresa porque yo pensé, bueno, él es adjunto de allí, a lo mejor me va a tener así como que... Y cuando él era el jefe de servicio y cuando yo llegué, Dios mío, y todo el mundo, doctor, sale para allá, doctor, sale para acá. Y yo de verdad que no sabía que él ya estaba ocupando ese cargo. Y él, allí tenía muchísimos residentes de neuroradiología y de radiología que se estaban formando y que hacían una rotación por allí. De verdad que excelente ese sitio. Lo único fue que fue justo un poco antes, cuando yo llegué en junio y fue un poco antes del ataque de septiembre a Nueva York y hubo un periodo pues, de mucha confusión, ¿no? Porque algunos de las, sobre todo familiares de los que estaban allí en el servicio, iban en el vuelo que salió de Boston, que hay un vuelo que iba de Boston, entonces en verdad hubo bastante confusión. En ese momento tuvimos que hacer un paro, todo el mundo tuvo que ir a colaborar con los heridos, con los triajes, ¿no? Porque llegaban heridos y también los bomberos, no solamente los que estaban dentro y estaban colapsadas toda Nueva York. Pero de verdad que eso me enseñó a mí el trabajo en equipo,
me enseñó a mí de la solidaridad también que pueden mostrar las personas. Eso era multicultural, porque yo ahí no eran puros americanos de nacimiento, pero de verdad que fue una experiencia increíble estar allí. Y bueno, y después volvimos a nuestro trabajo otra vez, a apoyar con las imágenes. Cuando nosotros llegamos aquí, yo fui en el año 2001 y el equipo lo trajimos en 2003. Gracias a toda la experiencia. Y de hecho, a la primera persona que yo llamé cuando contacté a GBMed de Venezuela fue al doctor González y a la doctora Helen Grant, que fue mi monitora en la parte de neuroradiología, pero pediátrica. Entonces ellos fueron los que contacté y ellos con los ojos cerrados me dijeron, ese es.